Hace 3 años los talibanes llegaron al poder en Afganistán, un país cada vez más sumido en la pobreza, en el aislamiento y en las violaciones de los derechos humanos que cada día son más frecuentes. Las mujeres, sobre todo, son quienes más se ven afectadas por estas violaciones. Ahora, además de cubrirse para salir a la calle, se les está prohibiendo hablar, las están silenciando. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com. Teresita, lo que hemos visto en los últimos días en Afganistán, pues nos pone a pensar a muchos, y creo que a la gran mayoría del planeta, en cómo un tema cultural, político, religioso, acaba con la dignidad del ser humano de una manera tan espantosa como lo están haciendo los talibanes. Pero la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿quiénes son los talibanes en Afganistán? ¿Qué es eso? Juan Roberto, talibán es una palabra que quiere decir estudiante. Y es un movimiento de estudiantes que nace a finales de los años 70, Pero principios estudiantes de los 80. de atropellos. Estudiantes de religión, llaman ellos. Y nacen cuando la Unión Soviética invade Afganistán a finales de los 70, porque la Unión Soviética era comunista y por lo tanto era atea. Y llega a Afganistán, pone una junta militar en el año 79 y dice, a partir de ahora, esto es un país ateo. Y resulta que Afganistán es musulmán y son creyentes y no les gustó eso. Todos los estudiantes de religión, de teología, se unieron con musulmanes de toda la región, Medio Oriente, Centro de Asia, todos, que les ayudaran a derrocar la junta, no porque no les gustara el comunismo o no les gustaran los soviéticos, porque los había declarado ateos. Y de ahí nace el movimiento de los estudiantes que se convierten en los talibanes. ¿Y por qué logran tener a lo largo de los años tanto poder en Afganistán? Un país pobre, un país lejano, en el centro de Asia, que en apariencia no tiene nada geoestratégico en qué terminar metido. ¿Por qué los talibanes logran tanto poder allí? No tiene nada geoestratégico y cuando uno estudia geopolítica lo llaman el corazón del mundo. El que controla el corazón del mundo, Afganistán, Eurasia, controla el mundo. ¿Por qué? Buena pregunta. Yo me he preguntado lo mismo. No tienen ni petróleo, como dicen, ni gas, ni metales raros, cavernas, platino, creo que tiene, y cavernas. desierto. Pero llevan 200 años siendo el corazón del mundo para la geopolítica. Y entonces, ¿por qué ahí el poder lo logran estos hombres, este movimiento? Porque es que son hombres, además, que logran tener semejante capacidad que hoy dominan esta nación. Y nadie en el mundo hace nada. Antes de que llegara la Unión Soviética en el 79, ya en el 73 habían exilado al rey de Afganistán. Y ese vivía en Londres. ¿Ah, tenía rey? Tenía rey, en el 73 se va a vivir a Londres, pero es a quien Naciones Unidas y todo el mundo reconocía como el gobernante legítimo de Afganistán, estando en Londres. Es decir, se quedan acéfalos. Viene la guerra con la Unión Soviética, llegan los Estados Unidos, aparece entre otras Osama Bin Laden por ahí. Sí. Se vuelve una tierra de nadie, una tierra violenta, en donde ellos logran cohesionar a la mayoría de la gente detrás del tema de la religión. Al Qaeda se afinca ahí en Afganistán, ¿cierto? El movimiento de Osama Bin Laden. De hecho, él se escondía ahí. Claro, es que él llega con esos a apoyar a los estudiantes en el año 79. Su profesor de teología en Arabia Saudita se lleva a un grupo grande de estudiantes de Arabia Saudita, entre ellos Osama Bin Laden, a Afganistán a pelear por los derechos de estos estudiantes que querían el derecho a la religión, a la teología. Los soviéticos nunca pudieron con Afganistán. No solo los soviéticos. Dicen que fue el Vietnam de los rusos, ¿cierto? Le costó a Gorbachov la caída, los recursos, la plata que se perdió, el no haber logrado controlar Afganistán. Y le costó también de todo a los americanos, que tampoco pudieron meterse a Afganistán. Tampoco. Después de los atentados del 11 de septiembre trataron y con Afganistán no pudieron, por eso llegan los talibanes, pero no solo ellos, desde el siglo XIX, soviéticos, rusos en ese momento, el imperio de los zares, peleaban contra el imperio británico que subía desde la India y tampoco ninguno de los dos logró controlar Afganistán. ¿Dónde radica el poder de quienes viven en Afganistán para que ninguna potencia pueda o invadirlos o vencerlos militarmente? En su ideología, en su, llamémoslo, tenacidad por defender su ideología, fanatismo. Su tierra, su fanatismo. Y ese fanatismo que les ha permitido a lo largo de la historia mantenerse, Teresita, hoy los tiene manejando ese país. Y un país, como usted dice, que es pobre, creo que el 85-90% de la población de Afganistán es muy pobre, atrasado, no tiene recursos, como usted lo dice, tiene hoy
ese régimen talibán fanático sumido a esa población en un régimen de terror, especialmente a las mujeres. ¿De dónde nace esa tirria de los talibanes a sus mujeres? Ellos dicen que es la interpretación de la Sharia, pero antes de decirte eso, Juan Roberto, te cuento. En 1919, Afganistán fue de los primeros países del mundo que le dio el voto a la mujer, casi 40 años antes que en Colombia. Mire la paradoja. Tenían desde 1920 escuelas obligatorias para las mujeres y en los años 70, Sí. antes de que llegaran los soviéticos, pasaron una ley prohibiendo el matrimonio de las mujeres menores de 18 años. Hoy en día se casan a los 10 años con unos viejos de 60. ¿Y por qué eran progresistas y ahora son semejante caterva de cavernícolas fanáticos que tienen a las mujeres en semejante grado de humillación, Teresita? Eso cambió con la llegada de los talibanes, que tienen su propia interpretación del Corán y la Sharia, que no es una interpretación, pero por ejemplo en el Corán, Fátima, la hija de Mahoma, es un personaje importantísimo que tiene voz y da discursos, y fue clave para los chiitas, que son la rama del Islam, que son los herederos de Mahoma a través de la sangre. Ella les dio mucha línea y les dijo qué pensar, y era muy importante. Pero ahora los talibanes interpretan que la mujer tiene que ser sumisa, tiene que quedarse, y esto es lo aberrante de la nueva ley, callada. Ya hoy en día no solamente se tienen que tapar, no pueden estudiar, no pueden emitir ningún trabajar, sonido. no pueden hablar, las están silenciando. ¿Y eso a cuento de qué? ¿Por qué se radicalizan con el paso del tiempo cuando el mundo está hablando de inteligencia artificial, está hablando de la crisis climática, de la biodiversidad, de la genética, de todo lo que hoy el mundo está intentando descifrar, y estos señores se devuelven no sé cuántos cientos de años, miles, para hacer lo que están haciendo con la mujer? La palabra virtud, la ley se llama la ley de la virtud, y ellos dicen que es que la virtud está en que la mujer se cuide, se mantenga callada y mantenga bien el hogar. Pero una cosa es cuidarse, otra cosa es aislarse y que lo silencien a uno. Eso es un abuso. Es una ley de la virtud, dicen ellos. ¿Cómo hace una mujer en Afganistán? Buena pregunta. Porque ya no solamente tiene que cubrirse de pies a cabeza, sino ahora no puede hacer ruido, no puede hablar. Es más, si está en su casa cantando mientras plancha, lo que llamamos música de plancha, nosotros, su equivalente en Afganistán, tiene la ventana abierta y la oyen, la pueden apresar. No a ese puede nivel estamos hablando. Entonces, ¿cómo hace uno para ser mujer? Se queda escondida en un cuarto y no sale. Es terrible, no tienen vida, las están invisibilizando totalmente. ¿Una mujer en Afganistán puede irse de Afganistán? No, no puede salir de su casa sin permiso del hombre, dueño de la casa o jefe de la casa, y no puede salir sin la compañía de un hombre, ni siquiera al mercado. O sea, están presas en su país. Y no, presas en su casa. Y en su casa, casi que encerradas en su cuarto. Y ahí la gran pregunta, Teresita, es el mundo. ¿Qué hace el mundo frente a eso? Hay activistas, hay movimientos, hay protestas, hay tendencias en redes sociales en todo el planeta, pero no pasa nada. No pasa nada. No pueden entrar. Hace 3 años se salió Occidente, se salieron muchos de los medios de comunicación. Es más, publicar la foto o imagen de alguien vivo en un periódico en Afganistán acarrea también un castigo gigantesco. Es ¿Cómo decir, así? si yo pongo una foto de alguien que esté vivo, de Guterres, por decir algo, Naciones Unidas, el señor dijo o no dijo, eso es un delito porque Guterres está vivo. No se puede publicar la foto de nadie vivo en ¿Quién ningún es medio. el líder talibán? ¿Quién es el líder? ¿Quién representa el liderazgo de ese régimen tan bárbaro? Son varios que están ahí metidos, que pelearon desde el año 79, llevan 30 años peleando, 40. Son mayores. Son mayores y ven el mundo como un mundo entre vicios y virtudes. Y ese jefe es un señor muy curtido que peleó de la mano de Osama Bin Laden, peleó contra los gringos, contra los soviéticos, y firmó supuestamente algunos acuerdos de paz que llevaron a la salida de Estados Unidos hace 3 años. Qué barbaridad. ¿Y sabe qué impresión le queda a uno, Teresita, oyéndola a usted, leyendo lo que hay sobre el tema, viendo las imágenes en televisión? Es que no tiene remedio, no tiene salida. No tiene salida ni para el más de 80%, como decías, que está en la pobreza absoluta, y menos para las mujeres. Qué barbaridad. Y el problema es que eso se puede extender, el riesgo, porque uno ve que hay países musulmanes con unas reglas muy rígidas que incluyen, por supuesto, restricciones abominables a las mujeres, pero no así. Pero el riesgo es que ese tipo de medidas tan fundamentalistas, arbitrarias y desgarradoras se amplíen. En la frontera Afganistán con Pakistán se está extendiendo esta visión del mundo.
Pakistán, sobre todo en esa zona fronteriza, también está limitando mucho a las mujeres. Pensemos en Malala, la activista que ganó el premio Nobel, precisamente abogando los derechos a estudiar de las mujeres. Era de Pakistán, de esa región fronteriza. Pero también tenemos a Irán, donde cualquier tema de mujer pasa porque lleven bien puesto o no el hijab, como vimos con Masha Amini, la que murió a manos de la policía de la moral. Sí. Arabia Saudita, que ha flexibilizado un poco las leyes, ahora las dejan manejar como gran cosa. Pero igual el hombre sigue mandando en toda esta región y seguramente habrá sitios en donde puede recrudecerse esto con el paso de los años para tratar de proteger identidades. Qué dolorosa realidad, Teresita. El problema es que, como usted dice, nadie puede hacer nada. Porque las noticias también tienen contexto e historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com.